En esta ocasión tenemos el gusto de enlazarnos hasta China con Neto Treviño, restaurantero que forma parte de una red de trabajadores en la comida, precisamente mexicanos radicados en China, y quien nos permite hacer este enlace hasta esa región para conocer cómo ha llevado la pandemia y también pues cómo se está viviendo precisamente en estos momentos tras la reactivación económica que tiene ese país una vez que se cumple un año de la aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Neto, un gusto saludarte hasta esa región del mundo. Muy buenos días para México y para allá buenas noches. Exactamente, hola Francis, muchísimo gusto. Sí, buenas noches China, buenos días México. Te saludo desde la ciudad de Shenzhen, que está al sur de China, en la provincia de Guangdong. A tus órdenes. Platícanos cómo ha sido este largo año desde que se dio a conocer la aparición de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 en un país en donde además el gobierno ha tomado medidas mucho más estrictas si los comparamos con México. Tú conoces pues propiamente la situación mexicana y podrías hacer paralelismos al respecto. Sí, bueno, cuando todo esto comenzó, estamos hablando de el año pasado, enero 25, estábamos celebrando el Año Nuevo Chino, que todavía estamos del año de la rata, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien lo comentaste, nosotros tenemos restaurantes mexicanos. Entonces ese día estábamos celebrando el Año Nuevo Chino, estábamos con todos nuestros clientes, y pasó algo muy interesante. De pronto todo el mundo empezó, a las 8 de la noche, todo el mundo empezó a recibir mensajes sobre este nuevo virus que estaba saliendo en Wuhan. En menos de media hora todo el mundo pidió su cuenta y se fue, y toda nuestra plaza, el restaurante y demás, se quedó totalmente vacío. Y ese fue el comienzo, cómo se comenzó a vivir la pandemia acá en China, ¿no? Todo el mundo preocupado por gente y amigos que estaban en Wuhan, ¿no? Y empezó este famoso hospital que se construyeron en 10 días. Cuando todo eso estaba pasando, al menos en esta ciudad de Shenzhen, el gobierno dijo: nadie sale, todos se quedan en casa. Pues fue impresionante como todo mundo, todo mundo, o sea, cuando yo tenía que salir, porque tenía que abrir mi restaurante, ¿no? Porque a final de cuentas, pues también de mí dependían muchísimo mis trabajadores, ¿no? Mis proveedores. Entonces yo tenía que salir a trabajar, pues obviamente con mi mascarilla y demás, pero en ese entonces salir aquí a la ciudad se sentía como esta película de Soy Leyenda, o sea, totalmente vacía, o sea, no había un alma, Francis, no había en la calle. Y esta cuarentena, digamos, voluntaria, fue todo febrero y casi mitad de marzo, ¿no? Entonces, cuando toda la gente estaba en sus casas, ¿sí? El gobierno en Wuhan cerró Wuhan, ¿sí? Cerró toda la provincia, nadie sale, nadie entra, ¿sí? Entonces, empezaron a tener unos controles muy, muy fuertes de manejo de gente, llamémoslo así, y entonces empezaron a salir los códigos QR, los health codes, los códigos de salud, en donde todas las compañías de teléfono, ¿sí? Se unieron para poder identificar cada persona en dónde habían estado, ¿sí? Si habían estado en zonas de riesgo, si no habían estado en zonas de riesgo y demás. Y obviamente el país se cerró completamente. Hay quienes se fueron a pasar Año Nuevo chino a sus países, hablando de los extranjeros, por ejemplo, y al día de hoy, un año después, no pueden regresar a China. Entonces, el control que el gobierno tuvo para poder manejar esta pandemia fue increíble, o sea, fue muy demasiado estricto, que digo, llegó a ver, y esto de pronto era como una película de terror también, porque habían aplicaciones o mini programas en este programa que se llama WeChat, en esta aplicación, en donde tú podías ver cuántos infectados había alrededor de ti. Entonces imagínate que de pronto sabías que en el edificio de al lado había 3 infectados,
Y cuando se sabía que había infectados, llegaban 100 doctores, encuarentenaban a todo el edificio, ¿sí? A todos se les hacían pruebas, o sea, una cosa, un control muy fuerte, ¿no? Entonces, a final de cuentas, personalmente, pues uno ve que la sociedad está tomando conciencia, ¿sí? Y no salía a las calles. Cuando uno pedía, por ejemplo, delivery, pues, comida para llevar, el repartidor dejaba la comida afuera del edificio y uno tenía que bajar para poder recoger la comida, ¿no? Entonces, uno, al menos mi esposa y yo nos empezamos a sentir un poco más tranquilos de que aquí se estaba tomando las cosas en serio, ¿sí? Y se estaban, pues, tomando conciencia de que esto era algo muy fuerte y que se tenía que tener un control muy estricto, ¿no? Antes de pasar, Neto, Ah. antes de pasar a ese punto, Sí. me parece muy interesante todo esto en cuanto a los desplazamientos, en cuanto al control de la ciudadanía para que en efecto se quedara en casa. Hemos leído un poco sobre cómo se logró, porque no solo fue una medida autoritaria, en algunos casos hubo apoyos a la ciudadanía para que esto realmente se lograra. ¿Qué es lo que permitió, además de esta conciencia que tú señalas de la ciudadanía, de la capacidad adquisitiva de los chinos, que es diametralmente opuesto al caso mexicano, en donde quedarse en casa es absolutamente imposible para personas sin ingresos fijos, sin apoyo de las autoridades federales, incluso estatales y municipales, que tú sabes perfectamente cómo en estas situaciones lamentablemente no hay tampoco una coordinación. Platícanos un poco sobre esas medidas estatales que sí permitieron el quedarse en casa. A lo mejor no lo conociste de manera directa, pero algunas nociones que pudieran orientar mucho a los mexicanos. Bueno, mira, hablando un poquito de mi industria, el gobierno ofreció apoyos, ¿sí? Para, por ejemplo, nosotros no pagamos renta al menos 3 meses y medio. O sea, el gobierno les dijo a gente de la plaza, ¿sabes qué? Por esta situación, nosotros vamos a pagar estos 3 meses de la renta, ¿sí? Para que tampoco los restaurantes sufran tanto, ¿no? Eso fue por una parte. Ahora, también hubo renteros o gente de departamento que tenía departamentos, 2-3 meses dijeron, ¿sabes qué? Págame la mitad de mi renta, o ¿sabes qué? No me pague renta estos 2 meses, ¿no? Digo, no fue el caso de mi rentero, pero sé de gente que también, vaya, no tuvieron que pagar renta. Y así nos podemos ir con apoyos, por ejemplo, para ahorita, bueno, el año pasado, para emprender o abrir una empresa aquí en esta ciudad de Shenzhen. Antes tardabas 3 días, ahora la puedes abrir en 1 hora, pues, ¿no? Entonces, se eliminaron muchísimos papeleos, se están... el gobierno está dando apoyos para poder crear nuevas empresas, nuevos empleos. Entonces, digo, sí hay una conciencia. Digo, ya lo decíamos, ¿no? O sea, el gobierno ha apoyado, y en el año pasado, 2020, digo, China fue el único país que creció 2.3%, ¿no? Entonces, al final del día, el actuar rápido, el actuar correctamente, el seguir las reglas, pues es un camino bastante bueno, tanto para que el gobierno pudiera ayudar a la ciudadanía, como también la ciudadanía poder ayudarse a sí misma, ¿no? Ahora nosotros dependemos casi un 80-90% del puro mercado interno, pues, ¿no? Cuando antes, obviamente, China es un país en donde todos los extranjeros venían para desarrollar sus productos, para producir sus productos acá, y pues ahora es diferente, ¿no? Ahora, o sea, sí es 100% chinos, porque los que estamos acá todavía, pues digo, ya somos muchísimo menos de los que éramos antes de la pandemia, porque hay mucha gente atrapada afuera, ¿no? Estamos platicando con Neto Treviño, restaurantero que forma parte de esta serie de establecimientos comerciales mexicanos en China, para compartir su testimonio con motivo del primer año de la aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Vamos a despedir, Neto, esta primera parte de la entrevista. La radio mexicana
tiene tiempos muy precisos en torno a la difusión de estos mensajes. Gracias a Neto Treviño, restaurantero mexicano residente en China, en estos micrófonos, platicándonos sobre la nueva normalidad en aquella región del mundo. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.